Canal de la Ciudad. Y ahora estamos con Vicky, Paula. ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae, A ver, Vicky, ¿qué Victoria? tenemos? Vamos a hablar de La hija de Dios. La hija de Dios, primero fue un libro en 2012. Después fue un unipersonal, una obra de teatro. Hablamos en su momento con Dalma Maradona y con Erika Halvorsen, que eran quienes hacían esta puesta en escena. Y ahora llega en modo documental. Dalma Maradona y su mirada sobre su padre. Llega en 3 episodios de 45 minutos a la plataforma HBO Max el 26 de octubre y estuvimos mano a mano con ella. ¿Lo vemos? Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones por este trabajo hermoso. Sabes que hace poco menos de 10 años en el Cultural San Martín hablaba con vos por La hija de Dios, que era una obra de teatro. Así es. ¿Cómo pasaron? Bueno, pasaron muchos años, muchos cambios también en tu vida. ¿Cómo fue volver a tomar ese título, pero en otra versión? Bueno, fue una propuesta de Axel Kuchevaski cuando lo llamaron a él para contar una historia, para contar algo de mi papá, y él sentía que ya había visto como todo muy reiterado, muchas cosas repetidas, y surge la idea de esta obra y dice, bueno, vamos a contar a tu papá desde tu mirada, y me pareció muy lindo poder contarlo. Fue una experiencia hermosísima por donde la mires, muy emocionante, y esto como un poco un regalo para él y también para mí de haber podido ser parte de su vida. Fue muy hermoso. Además, de alguna manera, digo, cada medio de comunicación tiene sus limitaciones. El arte del teatro tiene un montón de cosas hermosas, y esto que lo vas cambiando y cada función es diferente, pero el formato audiovisual te permite también, te permitió viajar, por ejemplo. Sí, totalmente. De hecho, bueno, usamos la obra de teatro como un disparador y después nos dejamos llevar un poco por lo que nos pasaba cuando viajábamos, cuando le hacía una entrevista a algún amigo de él o alguna persona que lo había conocido. Entonces creo que eso tiene de bueno el documental, como tuvimos un disparador muy bueno porque ya conocíamos esa historia que estaba buena a contar, pero después nos pasaron un montón de cosas muy hermosas en el viaje. La foto que estamos viendo acá, la imagen, tiene una historia atrás, no fue una única vez, ¿no? La de Dalma interviniendo el vestuario. Sí, en realidad lo que pasó fue que yo tenía esta foto y solo conocía esta foto, y después me llegó que era una secuencia como de él mirándome, yo yendo a buscar las florcitas, como toda una secuencia de un fotógrafo que al día de hoy no sabemos quién es. Entonces, bueno, está como toda esa secuencia, y después la mejor foto del mundo, que es él entrenando con todas las margaritas en las medias, con todos sus compañeros corriendo y él ahí todo intervenido. Fue muy hermoso. Además de ser la entrevistadora, la conductora, de alguna manera la protagonista de La hija de Dios, sos productora ejecutiva. ¿Cómo fue el trabajo? Productora. ¿Cómo fue el trabajo Qué locura. del archivo? Digo, ¿qué imágenes conseguiste que te sorprendió por haber podido acceder a ellas? En realidad todo el material es de mi mamá, que todo el tiempo nos filmaba, y ella no es la que aparece, sino que se escucha su voz por una cuestión de lógica, porque era la que estaba atrás de la cámara, y es muy celosa con su material, pero cuando le conté que estábamos en esto, obviamente accedió a darnos todo, y son las imágenes que aparecen en el documental, que nunca vio nadie, pero porque son filmadas por ella. Y bueno, también, como decís, como productora, en realidad me parece que lo que estaba bueno en ese sentido era como poder opinar. Capaz, como actriz me pasa que te dan un proyecto, te dan un guión, vas al proyecto y haces tu trabajo, sino que acá estaba como un poco más involucrada en el sentido de que podía opinar para dónde ir, o si no me parecía bien esto u otra cosa. Nos enteramos de un montón de cosas nuevas en esta serie documental. ¿Vos descubriste algo? O sea, a través de los viajes, de las conversaciones que tuviste, de las entrevistas, ¿hay algo que no sabías? Porque decís, bueno, debes saber todo. Pero no, bueno, me pasaba un poco esto, que la vida de mi papá estuvo tan expuesta, y tanto las cosas buenas como las malas. No sé, capaz había historias que me contaban, pero que eran incomprobables en el sentido de, bueno, tu papá hizo tal cosa. No sé si era real, hasta que te encontrás con esa persona que dice, sí, tu papá me cambió la vida de esta manera. Y era muy emocionante como para mí poder como validar esa historia que me habían contado en primera persona. ¿Y qué valor tuvo ir a los lugares físicamente? Porque esto se podría haber contado con fotos, con videos, pero el ir a poner el cuerpo, no sé, desde Fiorito hasta Nápoles, ¿qué valor tuvo para vos? No, un valor impresionante, porque fue muy hermoso. Como decís, para mí no hubiera sido lo mismo contarlo desde un solo lugar.
sino estar en ese lugar en donde él fue muy feliz, en donde compartió con gente muy hermosa que tiene los mejores recuerdos. Eso me pasa. Y poder compartirlo también de haber viajado con mi marido y con mi hija. Explicarle a mi hija de alguna manera, porque tenía 3 años y era muy chiquita, pero como ¿viste? Eso de explicarle un poco quién es su abuelo, y para mí fue muy lindo poder compartirlo con ella. ¿Sabes que pensé mucho en eso? Tengo una hija también muy chiquitita y digo, qué lindo este registro y tu relato para las próximas generaciones. Total. De hecho, bueno, mi hija Roma, que es la más grande, tiene una conexión como muy hermosa con él, y me parecía que, o sea, yo me veo a mí en ese momento y digo, Roma, o sea, claramente podría ser, tranquilamente podría ser Roma. Entonces, me gustaba contar esta historia también, obviamente, para ella y ahora Azul. ¿Hay algo después de toda esta experiencia de viajes, de relato, de volver a recorrer algunas anécdotas que te gustaría hoy decirle a tu papá, después de todo esto que viviste haciendo el documental? Yo creo que tuve la fortuna de siempre, en el momento que le quería decir algo, decírselo. Entonces siento que no me guardé nada, que no me quedé con nada, tanto lo bueno como lo malo. Y en este sentido siento que pudo ver la obra de teatro, sabe de qué se trata, y este documental también es como un regalo para él y para mí también, ¿no? Pero como esto de poder contar algunas cosas que capaz no se supieron, o algunas injusticias que en el momento a mí me hubiera gustado tener otra edad para poder defenderlo como lo defendería hoy. Y de chiquita también lo defendía, ya de muy chiquitita. Sí, pero siento que debería haber tenido otra, o sea, digo, en Mundial 94 era muy chica, yo, claro. ¿no? Hubiera salido con, no sé, mejor ni lo digo. Pero sí, como eso de poder contar algunas cosas, algunas injusticias que tuvo que pasar, que en el momento capaz no me di cuenta de lo que le dolieron. Entonces, bueno, eso un poco. Pero después, nada, la alegría de compartir la vida con él. Es un regalo hermoso, a nosotros nos emocionó muchísimo, invitamos a todo el mundo a que lo vea, y lo queremos muchísimo a tu papá y te queremos mucho a vos también. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Se siente, gracias. Qué lindo, mano a mano, Vicky. Fue muy lindo conversar con ella, a mí me emocionó muchísimo el documental. Primero, bueno, claro, cuando hizo la obra de teatro su papá estaba vivo y estuvo sentado en la platea mirándolo, ¿no? Y ahora ella, ya sin su papá, hace un recorrido, primero que ya es como que un montón de cosas y un montón de conflictos, es como que ya cuando el papá no está pasa en un segundo plano, ¿no? Y aparece esa Dalma, como era la Dalma chiquitita que alejaba a los fotógrafos, que le decía váyanse, váyanse a los paparazzis para que lo dejen tranquilo al padre. Aparece ella recorriendo un montón de lugares, vuelve a Fiorito, dice, mi papá dormía, y Lalo le va contando, tu papá dormía acá con sus papás y éramos 7 hermanos, todos en una misma habitación, como el abuelo hacía los pozos para marcar la cancha del potrero donde Diego empezó a jugar. Eso lo vemos Nápoli, vemos cómo Dalma habla italiano, porque claro, los primeros años de vida los vivió ahí. Para ella, para cualquier persona, los primeros años de vida son muy importantes, y ella los vivió ahí. Claro. Entonces, si bien Claudia vino a parir acá porque Diego quería que Dalma sea argentina, digamos, hay un montón de anécdotas y un montón de archivo de mucho valor. ¿Por qué? Porque Claudia filmaba todo. Qué bueno. Entonces tenemos un archivo familiar e íntimo del mundo Maradona de muchísimo valor, y un montón de testimonios de entrevistados que no hablan con otra gente y que con Dalma sí hablan. Claro. Son muy cercanos. Aparte es la hija, o sea, que tiene Claro, absolutamente. Así que bueno, La hija de Dios a partir del 26 va a estar disponible, y ayer hubo una presentación muy especial, y como no podía ser de otro modo, porque es un lugar que marcó su vida, hasta hizo su fiesta de 15, hablamos de La Bombonera, y ahí estuvieron un montón de invitados, estuvo su familia acompañándola. Tenemos algunas imágenes, ahí la vemos a Dalma, ahí la vemos a Claudia también. Linda estaba Claudia con ese traje verde. Hermosa. Bueno, Janina y Benjamín. Y Benjamín, claro. Estuvieron acompañándola ahí a Dalma, también estuvo su pareja, estuvo, bueno, ahí vemos Gastón Pauls, muchos amigos, ex Cebollitas. Recordemos que Dalma trabajó y mantiene un grupo de amigos, ¿no? De Cebollitas, de esa telenovela. Mira, muchas amigas de ella de la vida personal me contaron también que había. Sí. Muy emocionado. Bueno, ahí dice con Margaritas, tu Dios, mi papá. Porque es un poco, ¿no? Tu Dios, por Dios, el Diego, todo lo que sea, mi papá, que resume un poco, ¿no? Claro. Lo que vamos a ver en esta docuserie de 3 episodios. Bueno, hubo música, estuvieron cantando, la verdad es que hubo un poco de todo. Es que no encontré el nombre y no es muy conocida, pero sí que cantó el tema del Potro Rodrigo. Claro.
Y después hubo fiesta, hubo un poco de todo, estuvieron hubo periodistas, hubo amigos, fue una celebración y bueno, fue un poco la antesala de lo que vamos a ver también el 26, una manera de presentarlo ahí en la Bombonera y siempre homenajeando a Diego. Recordemos, lo hicieron ayer porque era 10 del 10, ¿viste? El 10 Claro, siempre por presente, por supuesto. Así que por eso eligieron el día de ayer. Fuerte, para hacerlo ahí en la debe haber Bombonera. sido muy fuerte, ¿no? Para ellas recordar todo esto, porque... La cantidad de veces que se emociona Dalma Sí. durante el documental Sí. con las anécdotas que le cuentan del padre, muchísimas. Y hay un momento muy lindo con Coppola en las cuartetas y eligen ese lugar porque fue donde quisieron ir con Claudia después de casarse. Dijeron, ¿a dónde vamos todos a comer una pizza a las cuartetas? Y está el Sí, mozo qué rico. de su momento. No. El mozo que le dice, bueno, a mí me pasa... todos tienen una anécdota con Diego que se la acuerdan. Parece decir, ¿cómo te acuerdas que tanto con tanto cualquiera detalle? que Porque Diego claro, tenés una anécdota con Maradona. Cualquiera que Diego Maradona pasó por su vida Claro. es un momento inolvidable. Inolvidable. Muchos tienen recuerdo, un autógrafo, una remera, una cosita, Todos, un regalo, porque todos. Diego era muy generoso Sí. y había, cuentan mucho que en muchos casos no se le decía, ay, Diego, qué lindo ese saco, se lo sacaba y se lo daba. Era muy generoso en esas cosas, bueno, con su gente. Bueno, por eso era, como ahí dice, tu Dios, mi papá, ¿no? Para que para todos es el Dios, para ella. Y a mí me obvio, como su sorprende la papá. simpleza de Dalma, lo amorosa que es, lo simple. Pero digo, tuviste una vida tan extraña. Digo, tenemos más o menos la misma edad, pero tu vida con la mía no tiene nada que ver. Y es una par, ¿viste? Y es muy simple y es un amor de persona. Bueno, ahí tuvo que ver mucho Claudia también, Creo que que siempre sí. La resguardó crianza, tanto. claro. También ella dice que Diego como que siempre le hacía valer, o sea, por el origen tan humilde de Diego, que Diego era muy, o sea, les daba todo, pero que siempre ellas sabían de dónde venían, ¿viste? De la familia, de valorar lo simple, lo íntimo, lo amoroso. Claro, También bueno, ellas hablan no conocieron mucho un de papá eso. millonario, ¿no? Se fueron haciendo. Bueno, igual siempre Diego, la verdad que ya cuando fue A papá, los 12 ya años le era. regaló un auto a Dalma. Ya era el Diego del Nápoles, ¿no? Cuando Claudia queda embarazada, que es la misma época que Cristiana Sinagra queda embarazada de su hermano, que incluso nace primero, Diego Junior, que Dalma, el hijo mayor de Diego, en realidad es Diego Junior. Pero yo pensaba, digo, qué emoción y qué fuerte debe ser, porque ellas están atravesando también toda una parte legal muy fuerte, investigaciones sobre cómo murió Diego, no es un Diego que de repente se fue. No hay Uno justicia sufre. todavía. Claro. Y uno sufre porque es ese papá que ya no está y sufrís naturalmente por eso, sino como que ellas sienten que a su papá lo mataron. Eso es lo que sienten y por eso están en la justicia. Entonces hay como una sed, no de venganza, pero sí de justicia y de que algo todavía no lo Y que pueden se sepa la cerrar. verdad, claro. Y de que se sepa la verdad y que se investigue. Entonces creo que se les deben mezclar todos esos Y sentimientos. por otro lado, lo que decía Vicky, ¿no? Lo que hablábamos recién, que aparezca todo este material total y absolutamente inédito. Hermoso No de nos cansamos de ver cosas de Diego. Mirá que ha pasado tiempo. Hace poco fui a la cancha de Argentinos Juniors, Claro. cancha a la que no voy porque yo soy de otro equipo. En el minuto 10 todo el mundo aplaudiendo. Claro. Aún todos los partidos argentinos juniors, en el minuto 10 se aplaude a Diego Armando Maradona y se te eriza la piel. Y sí. Porque es algo impresionante. te Wow. creo. gusta porque hay mucho documental épico. Y acá, las generaciones que no fueron contemporáneas a Diego, pienso en desde las hijas de Dalma hasta mi hija, tu hija, van a poder ver un costado más íntimo, familiar y más humano, ¿no? de Me Diego encanta, Armando hermoso, Maradona. Vicky. Me encantó, gracias Divino. Vicky. Buenísimo, ¿nos vamos a un corte? Sí, nos vamos a un corte, porque ya está tenemos invitada. ella. Ay, ¿Quién qué es? linda ¿Quién es? que es. ¿Quién Silvina es? Chedié, que está con nosotros. Vamos a hablar de todo, nos vamos a divertir, la vamos a pasar hermoso con ella, así que quédate ahí que ya venimos.